¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Marlene Reyes es la primera persona participante de hoy desde Nueva Guinea, Nicaragua, y a través del WhatsApp del ICQ pregunta: quisiera conocer el origen de Los Pollitos Dicen, la historia de la clásica canción infantil de Ismael Parragués. Oigamos la respuesta. Esa famosa canción infantil que dice: los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, fue escrita por el chileno Ismael Parragués. Originalmente, fue un poema que publicó por primera vez en el año 1907 en un libro que llamó Poesías Infantiles. Rápidamente, ese libro se empezó a leer y a recitar en diferentes lugares de América Latina, y el poema Los Pollitos comenzó a ganar gran popularidad. Lamentablemente, Parragués murió muy joven, cuando tenía 34 años, y por eso su obra no llegó a ser tan conocida. Sin embargo, el poema Los Pollitos sí ha llegado a ser famosísimo, tanto así que se ha traducido a muchos idiomas como inglés, francés, chino, y ha inspirado canciones, libros, videos infantiles y mucho más. Pero no todas las personas saben que su autor fue el chileno Ismael Parragués, un músico, profesor y poeta, quien vivió entre 1883 y 1917. ¿Se ha descubierto un tratamiento contra el dragón amarillo en los cítricos? Esa es la pregunta del señor Danilo Cerda, que nos escucha en Carazo, Nicaragua, y nos envió un mensaje de WhatsApp. Oigamos la respuesta. Lastimosamente, todavía no se ha encontrado un tratamiento para combatir el dragón amarillo, una de las enfermedades más dañinas para los cítricos. Esta enfermedad, dragón amarillo, es causada por bacterias que son transmitidas por un insecto de color gris con manchas oscuras en las alas, parecido a una chicharra pequeña y que se conoce como ocílido asiático de los cítricos. Este insecto se alimenta del cítrico y al hacerlo pasa la bacteria que tiene en su cuerpo de una planta a otra. Además, pone sus huevecillos, que son alargados y de color amarillo o anaranjado, en las hojas tiernas o brotes del árbol. Por si fuera poco, la enfermedad también puede pasar de una planta a otra al hacer un injerto. Los síntomas del dragón amarillo son deformidades y manchas en las hojas y amarillamiento. Los frutos se deforman y no alcanzan su tamaño normal. El color no es uniforme, echan menos jugo y más ácido. Las semillas también se deforman y muchas ramas se mueren. El problema con esta enfermedad es que resulta difícil de detectar, pues los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. Los árboles jóvenes son los más afectados y mueren rápido, mientras que en los árboles adultos los síntomas tardan más en aparecer y el árbol puede seguir produciendo por varios años, pero su producción empezará a bajar hasta que el árbol muere. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hay cura para el dragón amarillo. Por eso es importante inspeccionar los árboles para buscar síntomas o al insecto que la transmite. Los árboles que están enfermos deben destruirse inmediatamente para evitar que la enfermedad se siga propagando. Se deben cortar a ras del suelo y quemarlos, mientras que al tronco que queda se le pueden hacer algunos cortes y se le echa un herbicida para que no vuelva a brotar. Eso sí, antes de cortar el árbol, es conveniente aplicar un insecticida para eliminar los insectos que tenga. Si esto no se hace, los insectos pueden escapar y enfermar otros árboles.
Para evitar esta enfermedad se recomienda comprar arbolitos en un vivero que certifique que los árboles están sanos. En algunos lugares también se están usando unas avispas que llegan a controlar parte de los insectos que transmiten la enfermedad. Lastimosamente, no encontramos que en Nicaragua se esté trabajando con esta avispa, pero en caso de que llegue a escuchar alguna información del tema, le contamos que la avispa se llama Tamarixia radiata. También se pueden usar trampas amarillas que venden algunos negocios, pero que también se pueden hacer en casa. Para esto necesita una botella de plástico de color amarillo y se le recorta un costado en forma de cuadrado o rectángulo, dependiendo de la botella, pero siempre buscando que el plástico quede plano y no se doble. Luego se unta aceite por ambos lados. Puede ser aceite de cocina o grasa para bicicletas o carros, pero siempre que se vea amarillo. Después le hace un agujero y se cuelga en el árbol. Los insectos se van a sentir atraídos y quedarán atrapados. El problema con esta trampa es que puede atrapar insectos que son beneficiosos para la plantación. Además, conviene avisar a las autoridades si nota que sus árboles tienen la enfermedad. En el caso de Nicaragua, puede llamar al Ministerio Agropecuario al teléfono 2276-0270 y reportar. Repetimos, 2276-0270. Con mucho gusto le estamos enviando un documento llamado Dragón Amarillo en Cítricos, que esperamos sea de su utilidad. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org y síganos en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como ICQ y en Instagram como ICQ Centroamérica. ¿Sabía que Neptuno es el planeta que está más lejos? Se encuentra a más de 4.000 millones de kilómetros del Sol. Además, en Neptuno se han registrado los vientos más fuertes, que llegan a alcanzar más de 2.000 kilómetros por hora en su superficie. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez nos envía un mensaje de WhatsApp con esta pregunta. Quisiera conocer la historia de la Ciudad Blanca en Honduras, dedicada al dios Mono. Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que desde el tiempo de la conquista española en Honduras, corre la leyenda de que existía una ciudad donde había impresionantes construcciones de piedra blanca, y se creía que estaba en las regiones selváticas de la Mosquitia hondureña. Se decía que en esa Ciudad Blanca vivió una civilización muy avanzada que desapareció sin dejar rastro. Muchas personas intentaron buscarla, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, en el año 1940, un explorador llamado Teodor Morde organizó varias expediciones a la Mosquitia hondureña para buscar la Ciudad Blanca. Según Morde, sí logró encontrar las ruinas de la Ciudad Blanca, pero nunca dio la ubicación exacta para evitar los saqueos. Es más, Morde hasta llegó a decir que entre los restos de la ciudad había una estatua que parecía representar un dios con forma de mono. Por eso, empezó a conocerse a la Ciudad Blanca como la ciudad del dios mono. Sin embargo, Morde falleció poco después de su supuesto descubrimiento y nunca reveló el sitio exacto donde encontró las ruinas. En los últimos años, la revista National Geographic publicó que había encontrado la Ciudad Blanca y hasta hizo un documental en video de esa zona de la Mosquitia hondureña. Sin embargo, hay arqueólogos hondureños que dudan que el equipo de exploración de la revista haya encontrado la llamada Ciudad Blanca. Los arqueólogos son científicos que estudian el pasado de los pueblos por medio de sus restos como vasijas, tumbas, cerámicas, esqueletos y muchos restos más.
Hay quienes dicen que los objetos descubiertos por National Geographic no se parecen a lo que cuenta la leyenda sobre esa ciudad, o que quizás hasta encontraron restos de un pueblo que ya ha sido estudiado por las autoridades hondureñas. Además, critican que las fotografías que ofreció la revista muestran solo objetos dispersos y no una ciudad como se esperaría encontrar si la leyenda fuera cierta. También se ha criticado que la expedición más bien pareció una película de Hollywood y no una exploración científica. Entonces, podemos decir que la leyenda de la Ciudad Blanca en Honduras sigue viva, pues pareciera que no se ha logrado encontrar su ubicación, aunque algunos especialistas dicen que se trata solo de una creencia y que dicha ciudad no existe. En la región de la Mosquitia se han encontrado más de 200 sitios arqueológicos, que sin duda son de gran importancia histórica y cultural, pero ninguno coincide con las descripciones de grandeza y esplendor que durante siglos se han relacionado a esa misteriosa ciudad blanca de las leyendas. Buenos días amigos, oigamos la respuesta. Soy Jorge Paz Tenorio, les escucho desde el sur de México, específicamente en Chiapas. Todos los días escucho su programa a través de internet mientras preparo la clase. Yo soy profesor. Aquí el programa se transmite a las 6:15 de la mañana y es muy curioso que cuando llegan los intendentes a hacer aseo al aula o los primeros alumnos, les llama la atención las preguntas que ustedes resuelven. Los felicito por estos 60 años. Desde Rosita, en Nicaragua, el señor Juan de Dios Valdés Cantillano nos envió a nuestro Facebook la siguiente pregunta: ¿cómo se resuelve un ejercicio de estadística? Oigamos la respuesta. La estadística es una parte de las matemáticas que estudia la forma de recoger y analizar datos. Por ejemplo, el número de personas mayores de un pueblo, cuántos jóvenes votan por primera vez en una ciudad, cuántas plantas germinan de cierta cantidad de semillas sembradas y mucho más. Los resultados del análisis de esos datos sirven para hacer comparaciones, para tomar decisiones sobre distintos asuntos y también para predecir lo que podría suceder en el futuro desde un punto de vista científico. Uno de los ejercicios más usados en estadística es calcular el promedio. El promedio se calcula sumando un grupo de números y el resultado se divide entre la cantidad de números sumados. Por ejemplo, imagine que durante una semana toma la temperatura máxima del lugar donde vive. Resulta que el lunes la temperatura fue de 30 grados, el martes y el miércoles fue de 31 grados, el jueves de 28 grados, el viernes de 32 grados, el sábado también de 32 grados y el domingo de 29 grados. Entonces, para calcular el promedio de la temperatura durante la semana, se suman todos los valores o las temperaturas y se dividen entre el número de datos, es decir, entre 7, que vendrían a ser los 7 días de la semana. Nos da como resultado 30.43 grados. Entonces podemos decir que durante la semana el promedio de la temperatura máxima fue de 30.43 grados. En ejemplos como este, solo se necesita saber 4 operaciones matemáticas básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. La estadística se usa en muchas áreas de estudio y para eso se usan fórmulas matemáticas muy diversas. Ahora bien, resolver un ejercicio de estadística depende de su dificultad y también podrían necesitarse conocimientos de otras ramas de la matemática para resolverlos. Para terminar, si usted tuviera un ejercicio que necesita resolver, nos puede volver a escribir y trataremos de ayudarle. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono
código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que en Mongolia hay unos 5 millones de caballos? Eso es mucho más de la cantidad de seres humanos que hay en ese país, que suman unos 3.400.000 personas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. En casa de mi sobrina apareció la culebra que les muestro en la fotografía. ¿Me podrían decir qué nombre tiene y si es venenosa? Apareció en San Rafael de Alajuela, Costa Rica. Esa es la petición que nos hace nuestro oyente Marcos Delgado, quien contactó al ICQ por medio del WhatsApp desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que le mostramos la foto que nos envió a un experto en serpientes y nos dijo que parece tratarse de una serpiente que no es venenosa y que se conoce con varios nombres, tales como sabanera y ratonera, pero su nombre científico es Senticolis triaspis. Estas serpientes viven en gran parte de nuestro continente americano, desde México hasta Venezuela, incluyendo los países de Centroamérica. La Senticolis triaspis puede llegar a medir hasta más de 1,5 metros de largo y se caracteriza por tener el cuerpo de color café o de un tono verdoso y el vientre amarillento. Como le dijimos, esta serpiente sabanera o ratonera no es venenosa y no representa peligro para las personas. Ahora bien, aunque una serpiente no sea venenosa, no se recomienda tratar de agarrarlas ni molestarlas, pues una mordida se podría infeccionar. Para terminar, le contamos que estas serpientes se alimentan especialmente de roedores como ratones, pero también comen reptiles y aves pequeñas. Por esto, es muy importante no matarlas, pues sirven como controladoras de plagas. Compartimos esta reflexión del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Si quieres que los demás te respeten, lo mejor que puedes hacer es respetarte a ti mismo. En el próximo programa sabremos si los saltamontes son los mismos que ocasionan las plagas de langostas. Estaremos conversando sobre los efectos secundarios de los medicamentos y además sabremos sobre el caso de un árbol de guanábana que florece pero no da frutos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.